Hola, ¿qué tal, seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, en donde les traemos, como siempre, los temas más calientes sobre los jóvenes y el futuro de la selección mexicana. En esta ocasión les traemos unos temas muy importantes como jugadores que están descartados y en la mira de la sub-20 y sub-17 de la selección mexicana, así como la cancelación de los mundiales de esas categorías y el futuro inmediato de Marcelo Flores. Javán, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 aquí soportando el frío de la hermosa República de Tlaxcala, güey. Javán hace que se desmiente el mito de que Tlaxcala no existe, que solo está en nuestras mentes. No, no, Así, sí existe y hace bastante frío. Es tan real, güey, que sí cala el frío, güey. sí existe, pero de habitantes de Tlaxcala solo están él y su familia. Más o De- menos, sí, sí, sí. Digamos que mi abuelito fue fundador de Tlaxcala, güey, entonces, así como a Palazuelos le pertenece a Acapulco, güey, ¿no? A ti, Tlaxcala nos pertenece a nosotros, güey, sí, a huevo. de hecho, que tú fuiste el que inauguró y el mismo que hizo fila para subirse a la primera escalera eléctrica, ¿no? En Sí, Tlaxcala. exacto. Fuimos los promotores, güey. Oye, pues aquí con la noticia de que se canceló bueno, la FIFA anunció que se cancela el Mundial Sub-20, el Sub-17. CONCACAF igual está diciendo que pues no que hay un futuro incierto sobre las eliminatorias. Mismo caso que la CONMEBOL, que de hecho fueron de los primeros en decir que se cancelaban. Pues qué triste, porque al final era una generación de oro que se esperaba para México en la sub-20 con las incorporaciones de jugadores de calidad como Benjamín Galdames, Teun Wilke en Holanda, Luca Martínez de Argentina, y sobre todo que a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, Galdames dijo que él renunciaba para Chile, pero en el proceso sub-20, o sea, que dejaba abiertas las puertas para una selección mayor. Y ahora sin esto cambia mucho el panorama para todos esos jóvenes jugadores, ¿no? Que podrían haber sido amarrados por México en la justa mundialista. Pues sí, como dices, esta generación sub-20 básicamente pues va a ser la generación perdida, ¿no? Sí. O sea, lamentablemente los jugadores que eran seleccionados sub-20, pues todos tenían ya 19 años, o sea, había muy pocos jugadores de 18 años que puedan llegar al siguiente Mundial sub-20 en 2 años, ¿no? Entonces la mayoría van a ser pues, casos perdidos. Luca Martínez, pues, o sea, él ya prácticamente va a tener que buscarse un puesto en la selección proolímpica, ¿no? Lo mismo, el mismo caso de Galdames, los hermanos Williman, si es que los llegan a llamar, el portero de Teun Wilken, el portero del Athletic de Bilbao. O sea, sí, sí va a ser muy complejo ver cómo la selección, o bueno, en este caso la Federación Mexicana, maneja a estos jugadores, sobre todo los que tienen doble nacionalidad, los que juegan aquí en México y están acá, bueno, y sabemos que están seguros, Sí. pero hay jugadores como dices, Galdames, que aún puede jugar con Chile, el mismo Abreu, que podría optar por ir con Uruguay. Uruguay. No, o sea, no sé si Abreu llegue a ser elegible para jugar en el Mundial Sub-20 dentro de 2 años, ¿no? Sí, Entonces, la categoría todavía, pero bueno, aquí hay algo muy importante, para la selección, ¿no? Sobre todo, una, o te quedas a asegurar a los chicos que ya estaban contigo, como el caso de Teún, Martínez, Galdames, que estaban siendo tentados por otras selecciones, porque pues los tienes que asegurar al final, o bien vas por esos dos peces gordos, digamos, de la categoría que se liberan, porque así como, digamos, Chile vuelve a ver una esperanza en Galdames, que ya no va a ir al Mundial, nosotros podemos ver la esperanza en los gemelos Williman, que seguro iban a estar convocados con Suiza si clasificaban, y iba a ser muy difícil arrebatárselos. Se abre una nueva oportunidad para llamarlos. Mismo caso que Alex Padilla, que es el portero
titular del Athletic Bilbao en la división de honor juvenil, tiene una oportunidad para venirse acá, mismo caso con los que ya eran seleccionados estadounidenses. Entonces, hay que centrar bien los objetivos para la selección, pensar si tienen la gente suficiente o el proyecto fuerte, que sabemos que no tienen un proyecto fuerte, para tratar de matar dos pájaros de un tiro o quedarse como el perro de las dos tortas, porque puede ser que se les cierren las puertas de los que no han llamado, como que se les cierren las puertas con jugadores que ya llamaron. Sí, ahora va a ser importante saber si en Sudamérica este año sí se va a jugar el sudamericano. Pues O sea, porque si se juega el sudamericano, Chile puede llamar a Galdames ya que no va a haber mundial. Y pues sí, si Galdames no va a jugar con México un mundial, evidentemente va a optar por ir con Chile a probar, ¿no? A jugar con ellos. Entonces, pues sí, ahora sí que va a haber un trabajo muy importante de parte de las selecciones para saber cómo van a manejar a todos estos jugadores, porque no es uno, son varios. sí. Entonces, como te decía, por lo menos a este Martínez Dupuy van a tenerle que abrir las puertas de la sub-23 y ver El, si se puede ganar un lugar ahí. la ventaja de Dupuy es que al final Argentina en la delantera tiene muchos chicos, al final tiene mucho talento. Eh, a Argentina no ha volteado a ver a Dupuy, incluso están peleando más por Santiago Jiménez, que a él sí lo quieren, pero pues es una primera división de México contra la Argentina, hay un poco más de nivel para ellos, ¿no? Es un salto más, pero yo siento que Dupuy no va a ser convocado con Argentina, porque si le hubieran visto algo para ellos, que trajera más que jugadores de esa categoría, lo hubieran llamado, así como hicieron con Lucas Romero. Me preocupa, Pero si hay un torneo sudamericano sub-20 y Dupuy es seleccionado con México, pues a lo mejor Argentina dice, bueno, ese también es seleccionado igual que Santiago Jiménez, pues vamos a traer al que ya está acá, sí, ¿no? Al que todavía es más fácil que acepte a que acepte Santiago. Entonces, sí, sí, eso puede ser. Me preocupa también, por ejemplo, bueno, a mí me agrada la noticia, bien o mal, porque justo estaba hablando con el visor de selecciones y le comentaba cómo estaba el caso, ¿no? Y me decía que, pues una, debido a las ausencias que hay en el microciclo para la sub-20, que no se puede convocar a, por ejemplo, un Teun que está en Holanda, a un Dupuy que está en Argentina. Ah, no, perdón, Dupuy sí puede, pero no sé si Rosario lo quiera prestar, que estaban viendo eso. Y pues Galdames lo mismo con Unión Española porque tienen torneo y no es fecha FIFA, ¿no? La ventaja es que gracias a eso se le abrían espacio a jugadores que todavía eran proceso sub-18 como Diego Abreu, que va a recibir su primer llamado con la selección mayor. Tienes que buscar más jugadores porque ya no vas a poder convocar a los mismos de siempre que no pueden ir por sus clubes. Me comentaba igual que al menos no para esta convocatoria, pero sí en algunas futuras, los hermanos Williman son una posibilidad muy importante y que pues de seguir todo podrían ser llamados. El principal problema pues fue que pues lo del virus, ¿no? Que no pueden viajar ni nada. Eh, Igual Alex Padilla, que Alex Padilla también ya tiene el visto bueno de la selección y se van a iniciar contactos con él. Eh, el que sí de plano ya no entra en planes, pues es Kate Cowell de San José Earthquakes, porque pues resulta que no tiene la nacionalidad, ¿no? Y sus papás tampoco la tienen. Entonces, para ser convocado a la selección tienes que tener la nacionalidad de acuerdo a FIFA y pues no creo que la quiera sacar o sus papás no sé, veo muy difícil. Y Sasti, Sebastián de la Real Sociedad también pues sigue sin ser llamado y sin ser tomado en cuenta, eso sí. sí, digo, el caso de Kate Cowell es más o menos como el de la jugadora México-nigeriana alemana que juega para la selección alemana sub-20, ¿no? Que cuando la contactamos nos dijo que sí, que su abuela, o no, su abuelo es Su abuelo. mexicano.
pero que su Ujú. mamá nació en Estados Unidos y que ella no tiene la nacionalidad y que por eso no podría jugar con México, Con ¿no? México. Y es un buen prospecto la jugadora, güey, pero pues ahora sí que si no tiene, bueno, si sus papás no tienen la nacionalidad, pues sí, es muy difícil que pueda jugar. Sí, es muy difícil y lo que yo platicaba con el jefe de visores me dice, no es imposible, pero es muy difícil. Prácticamente esos jugadores no solo tienes que convencerlos A de, ellos, sino a los papás de venir. adquirir la nacionalidad. Sí, es lo que pasó en el caso de Sebastián Soto, que creo que uno de su familia por parte chilena, el abuelo es el abuelo es de Chile y el papá nació en Estados Unidos. Por eso, cuando lo iban a llamar a la selección de Chile, estaba el papá con los trámites en la embajada, porque primero lo tenían que naturalizar a él, o bueno, pedir la nacionalidad chilena para después solicitar la nacionalidad chilena de Soto, que es muy imposible. Técnicamente le tienes que ofrecer la selección mayor a esos jugadores para que pues acepten, ¿no? Y sabemos que Cowell no va a no le van a ofrecer una selección mayor ahorita al menos. Sí, no, o sea, es complicado. Pero como dices, no es imposible, pero pues sí, habría que decirle a los papás, oye, ¿sabes qué? Necesitamos para poder convocar a tu hijo que te nacionalices mexicano. Y pues para eso supongo que tendrán que venir a México, tendrán que hacer todo el papeleo, todo el trámite. Para como Uh-huh. están las cosas con la COVID. pandemia, sí, veo muy difícil que el trámite pueda ser rápido. Es por eso que pues, probablemente estén descartando ya a esos jugadores. Sí, prácticamente Cowell ya quedó descartado, es lo que me estaban comentando. Así que si alguien tenía pues la ilusión de que en algún momento fuera llamada selección mexicana, pues mm, ese plan ya no está disponible. Sí, se comentó que era un jugador que le interesaba a la sub-20, sobre todo por el nivel que trae, pues ya debutó en la MLS, metió goles, está en un equipo que forma buenos jóvenes, pero pues simplemente no se dio, así que descartado. Digo, los Williman sí están, Padilla sí está en la órbita, y otro que te digo, o sea, la pandemia nos afectó al final a la selección mexicana, pero también pasa a afectar a todos, que es Marcelo Flores, que Marcelo Flores, pues, ya iba a ser llamado con la selección mayor de Canadá para el microciclo de enero que iban a tener. Bueno, perdón, no iba, fue llamado, pero no se le permitió viajar por la nueva cepa que tienen en Inglaterra y, y me comentaban igual que Marcelo estaba en la órbita para la sub-20. O sea, sí lo iban a llamar a la sub-18, pero también lo iban a convocar a un microciclo de la sub-20. Sin embargo, no tiene permitido salir del país. ¿Tú qué opinas? ¿Esto es bueno o malo? Una, porque al fin ya no va a ir a Canadá, pero también no va a poder venir a México. Pues sí, digo, como dices, Canadá, ahora sí que Canadá es el que se va a lamentar que no pueda salir de Inglaterra, pero pues también habría que ver si Inglaterra no le echa el ojo y de pronto dice, pues a ver, vente a un microciclo con la selección sub-21, sub-19 de Inglaterra, ¿no? Entonces, pues vuelvo a lo mismo, o sea, es ver qué es lo que va a hacer en este caso, el área de visorías, los entrenadores, incluso el mismo Gerardo Torrado, ¿qué medidas van a tomar para que todos estos jugadores pues estén tranquilos? Digo, yo cuando vi lo de Marcelo Flores, puse un Twitter, ¿no? Que decía que era increíble que Canadá estuviera convocando a Marcelo y que la selección mexicana no hiciera nada, ¿no? Y me decían que está en su derecho de elegir, de ir y probar, y pues sí, sí está en su derecho. Pero pues si el jugador está cómodo con la selección donde estás, en este caso México, si el jugador está convencido de estar con México, pues no tendría por qué estar yendo de un lugar a otro, ¿no? Ve, por ejemplo, Luca Romero, o sea, Luca Romero, él está fijo en que quiere jugar con Argentina y no está así de que, bueno, voy a un microciclo ahora con España, el próximo voy con México y ahí voy viendo y voy tanteando a ver con quién.
Pues no, o sea, Lucas Romero está convencido de con quién quiere jugar y pues, es respetable. Y no lo sacas de esa idea de jugar con Argentina, ¿no? Por ejemplo. Y pues vemos que de pronto Marcelo, pues sí agarra un microciclo acá, y Galdames también. Entonces, es así como que, pues, ¿qué tan convencidos realmente están de jugar con México? O sea, Eh, qué es lo que están viendo que pueden jugar con México a diferencia de otros países? ¿O qué están viendo que pueden jugar en otros países a diferencia de México? pues es que al final yo no creo que incluso sea algo malo de México, porque sabes, cuando lo hemos hablado muchas veces, cuando un mexicano llega a hacer el proceso con la selección, se queda ahí, ¿no? Y por ejemplo, lo hemos visto con los que juegan acá en la Liga MX, pasan un proceso de sub 15 hasta sub 23 prácticamente. Entonces, todos esos jugadores, por un lugar, seguramente no se están regresando, ¿sabes? Porque al menos un Marcelo sabe que va a tener procesos acá desde la sub 17 hasta la sub 23, más que nada por el club en donde se está formando, pero ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿sabes? Los jugadores no se van a cerrar oportunidades. Al final no es lo mismo que te convoque la sub 17 de México con la sub 20 de Canadá. Tú y yo incluso lo hablamos una vez, por ejemplo, ¿tú crees que que Lucas Romero no le diría que no a un microciclo de la selección de España? La selección mayor, aún así esté seguro con Argentina, o sea, él le dice que no, pero a convocatorias de la misma categoría de México y España, porque al final le tienen que ofrecer algo mejor. Pero yo estoy seguro que si México en algún momento o España le dijeran, ¿sabes qué? Vente a un entrenamiento de la selección mayor, algo que no te está ofreciendo Argentina, el chavo diría, ¿sabes qué? Sí voy porque aquí ya me están empezando a ofrecer algo más. Y Sí, pero pues, también, o sea, el caso de Lucas Romero pues, tiene nacionalidades bastante complicadas para que lo llame una selección mayor. El caso de Marcelo Flores, no, o sea, ¿qué tan conveniente sería, tanto para el Arsenal como para Marcelo, que Marcelo jugara ya a nivel mayor con Canadá, a estarlo mandando a microciclos o entrenamientos con una sub 18, una sub 20? Solamente entrenar, ni siquiera jugar. ¿Qué tan conveniente sería para el club y para el jugador? Entonces, ah, ahí es donde donde yo veo qué tan convencido está Marcelo de jugar con México, qué tan convencido pero, está él y qué tan a gusto está en la selección mexicana. O sea, pero es que ahí mismo tú lo dijiste, o sea, qué tan conveniente. Eh, no es lo mismo jugar para una selección sub 17 de Brasil, Argentina y todo, a jugar una selección mayor a tus 16, 17 años. Son palabras mayores, ¿sabes? Y yo creo que incluso Canadá está a años luz del fútbol mexicano, pero últimamente ha sacado jóvenes prospectos como un Alfonso Davis, eh, Jonathan creo que tienen uno en el Lille o uno en el fútbol de Bélgica, pero están empezando con buenas academias, ¿no? El Montreal, el Vancouver, tienen convenios con Bundesliga para exportar jugadores, hacer cambios. Entonces, al final dices, bueno, viéndolo a futuro, perdón, al presente no me sirve de nada estar con Canadá, pero puede mejorar en un futuro. Pero si ahorita yo, un jugador con 16 años, y es lo que le pasó al chavito al que le apodaban el nuevo Pelé, Freddy Adu de Estados Unidos, que debutó con 15, 16 años con la selección mayor de Estados Unidos, pero se apagó. Pero el haber debutado demasiado joven le sirvió todavía para venderse en mercadotecnia al final. todavía sigue robando, creo que anda en Polonia o Finlandia, no me acuerdo dónde anda el chavo. Sí, o sea, y hasta de DJ y todo. Sí, Entonces, pero pues bueno, por tal vez... ejemplo, Ajá. estamos hablando ahorita en una época de pandemia. Entonces, si ya se canceló el Mundial Sub 20, el Mundial Sub 17, ¿qué va a pasar con las eliminatorias mundialistas? ¿Se va a poder jugar a visita recíproca? ¿O la CONCACAF va a tomar la decisión de hacerlo en una especie de burbuja en Estados Unidos o en una sola sede, como ya ha pasado en el pasado, ¿no?
Entonces, Sí, imagínate que de pronto pues el Canadá le diga, pues, ¿sabes qué? Vente a jugar las eliminatorias con México. No vas a ser titular, pero pues vas a estar en el grupo y vas a aprender o sea, te vamos a dar la oportunidad de que te ganes un lugar. De seguir con la selección mayor jugando las eliminatorias para el Mundial, a estar viniendo a microciclos con la sub-20, sub-18 de México, pues, ¿qué eliges? pues obviamente jugarme todo para un mundial. Y más con lo de Exacto, Canadá ya tiene asegurado un mundial 2026. Marcelo exactamente. O sea, tiene él ya tiene un lugar ahí. 7, va a llegar, ya sabe que va a haber un mundial en el 2026, ¿no? Y si es tomado en cuenta con Canadá en la selección mayor, sabe que pues, al menos un mundial sí podría jugar Sí, con a Canadá. los 21 años, 21 22 años, o sea, a una Sí, muy buena edad. Entonces, por eso te digo, ahí es ver qué tan real es que el jugador quiere jugar con México, o sea, qué tan a gusto está y cuál es la razón por la cual aceptó ir a probarse con Canadá. O sea, ¿qué le ofrecieron en Canadá? ¿Qué le están ofreciendo en Canadá? ¿Y cuáles son las opciones reales que tiene con Canadá de jugar en el primer equipo? pues yo creo que al día de hoy Marcelo tiene más chance de jugar con la selección mayor de Canadá que con la selección mayor mexicana. Al final, algo que sí nos decía Julio en su momento, la selección mexicana, y nos los dijo Jake Spassi una vez, ¿no? Con San Cristóbal y Nieves tenía una cartera de 120 jugadores, mientras que con República Dominicana tiene una cartera de 600 jugadores de dónde elegir. Con Canadá va a ser él compitiendo contra otros 50, porque la mayoría todavía no son de ligas profesionales, todos juegan en MLS, en la Liga de Canadá, mientras que en la selección mexicana, al final, quieras o no, sí tienes que estar en un buen nivel o ser un becado para estar ahí, Sí, ¿no? exacto. O sea, yo Entonces, de verdad espero que las elecciones hagan bien las cosas para que Marcelo se uh-huh. quede con México. Es un gran prospecto. Y como decías, pues también está ahí Inglaterra, pues al pendiente, ¿no? O sea, Sí, entonces, pues, y, o sea, incluso nosotros nos estamos preocupando por Canadá cuando Inglaterra también ha tenido sondeos y acercamientos con Marcelo. Y al bueno, pues final, sus hermanas ya fueron a la selección de Inglaterra, a pesar de que juegan con México. sí, que fueron, pero por el mismo caso que lo de Marcelo, y que es en donde Inglaterra puede entrar en acción y pues jalar un poquito a Marcelo. Silvana y Tatiana no podían viajar por las concentraciones, o sea, no hubo concentraciones femeniles con jugadoras del extranjero, solo de la liga local, mismo caso en Inglaterra. Entonces, para no perder ritmo, digamos, en esas concentraciones, Inglaterra les dijo, pues ven, te sirve, pruebas el proyecto, sirve que entrenas, no pierdes ritmo, sigues siendo seleccionada, no te comprometes a nada, pero aquí está. Y es algo que Pero yo, quieras o yo vengo, no, sí les alborota el gusanito, ¿no? De decir, ay, Inglaterra es potencia, con Inglaterra puedo conseguir más cosas, sobre todo en femenil en ese caso, ¿no? y es lo que te digo, es algo que es muy interesante que Inglaterra, o sea, lo está haciendo Inglaterra, una selección potencia, lo hace Estados Unidos, lo está haciendo Canadá, jalar a los jugadores, endulzarles el oído, decirle, Exacto. es lo que peleábamos con Julio la otra vez, ¿no? De quiénes sí deberían ser convocados. ¿Te imaginas que México tuviera ese nivel de directivos, ¿no? De Canadá, Estados Unidos, que están viendo la proyección y no la actualidad, ¿no? Y que le hubieran dicho a un Richard Ledesma, a un Alex Méndez, oye, pues ven, te voy a convocar a la selección mayor. Lo que tú dijiste, no vas a jugar, pero te sirve para no perder ritmo, vas a ser convocado. Es dejar la velita encendida, o sea, decirles, te estamos tomando en cuenta, eres Sí, importante para nosotros y sí te estamos considerando. No, evidentemente es un volado. Tú no sabes si van a tener una carrera exitosa o van a ser jugadores del montón o ni siquiera van a llegar a primera división, ¿no? Pero lo mismo ha exacto. pasado con campeones mundiales, o sea, son campeones sub-17 y de pronto ni siquiera llegan a primera división. Entonces, pues, como tú dices, es ver a futuro, es dejar la vela encendida ahí, decirles, ¿sabes qué? Nos interesas
y que ellos sepan que están siendo tomados en cuenta con México. Pero pues si aquí en México de pronto es así como que, no, nosotros no vamos a no les vamos a regalar nada, no vamos haciendo esto, no haciendo el otro, al rato van a terminar perdiendo jugadores que sí terminan siendo estrellas en otros países y México va a decir, híjole, lo teníamos y lo perdimos. Sí, que al final, quieras o no, este es digamos, ¿qué te gusta? Una nueva época, ¿no? Nunca ha pasado eso de que a México le hayan robado un jugador que sea importante para otra selección. La vez que pasó, pues fue Nery Castillo y Nery Castillo se decantó por México, ¿no? Entonces, son nuevas épocas. Esto de la globalización, yo creo que México nunca se había peleado entre tantos países por jugadores. Obviamente que tiene que haber errores, ¿no? Para que digan, no manches, este jugador pudo ser nuestra estrella y está siendo estrella con Estados Unidos, Inglaterra. Pero ¿por Para qué que, esperar a que pase eso? pues porque al final conocemos el fútbol mexicano. No cambia de la noche a la mañana hasta que ya están con la soga al cuello. Yo sinceramente no creo que a Marcelo nos lo vayan a ganar. Marcelo va a ir a probarse y va a seguir con México, ¿no? Te digo, es una buena vitrina debutar en una selección mayor, pero a lo que yo oía, él sigue contento con México, sigue con México y va a esperar los siguientes llamados de México. Pero bueno, se nos acabó el tiempo de este podcast. Esperamos que les haya gustado. Otra vez Julio pues no pudo estar, nos comentaba que ha tenido mucho trabajo, incluso no sé si se han dado cuenta, ha descuidado un poquito su canal de YouTube, porque anda de arriba abajo pasando gente, pero esperamos poderlo tener de vuelta muy pronto. Y esperemos que les haya gustado el podcast. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan, síganos en nuestras redes de Embajadores Aztecas y dejen su comentario sobre qué les parece el video. Nos vemos.